recuperarían todos los territorios que este Israel les quitó y que habría alguna vez la posibilidad de recuperarlo. ¿Qué impresión tienes tú de ese lado? Mira, esa frontera sur es muy pequeña, en kilómetros, son 130 kilómetros más o menos, pero hay un área que es una confluencia entre Siria, Palestina ocupada, y el Líbano, que es lo que mencionaste recién, las alturas, las colinas, alturas, unas montañas del Golán, que son sirias y que Israel ocupó en 1967 y luego las anexó ilegalmente, unilateralmente, y está un valle que se llama el Valle de Sheba, donde hay unas famosas granjas donde nace el río Jordán, que es vital para la economía de todo el Levante. Y entonces Israel ocupó esta granja de Sheba, y esta confluencia es un triángulo que hay ahí estratégico porque, como lo decías tú, la misión hasta ahora de Hezbollah en este conflicto ha sido atraer hacia el norte de la Palestina ocupada todas estas divisiones. Son 4 divisiones, es prácticamente la mitad del ejército, la mitad de la fuerza aérea, la mitad de la logística, la mitad de la defensa antiaérea de todo el Estado sionista, que si no estaría masacrando aún más en las zonas de Gaza. Y también, ojo, que en Cisjordania empezó también una rebelión armada a pesar de la autoridad palestina, que es la autoridad que renunció a este derecho a la rebelión en 1993, estableciendo esta autoridad palestina que en realidad no es un Estado, no tiene ejército, no tiene ni aeropuerto. Y por tanto, entonces es muy importante lo que está ocurriendo acá, puesto que los demás países árabes que hablan mucho, pero realmente nunca los gobiernos de los países árabes han tenido una actitud consecuente con Palestina. Lamentan, rechazan, critican, pero por ejemplo uno de los vetos que se produjo en la reunión islámica del sábado de la que hablaba es a una resolución que decía que los países árabes e islámicos no iban a permitir que su territorio fuera usado para el transporte de armas a Israel, como ocurre precisamente con Jordania. Jordania es un país vecino de la Palestina ocupada, y desde allí Estados Unidos y los otros países que apoyan a Israel tienen un puente aéreo con el cual le suministran armamento, y esto no se ha cortado en todo este periodo. Entonces esos países juegan este doble juego. Netanyahu se permitió decir el otro día que lo mejor que podían hacer los gobiernos de los países árabes es quedarse callados si no querían perjudicar sus intereses. Entonces estamos en este juego estratégico. Hay que acordarse que hay 2 flotas norteamericanas en el Mediterráneo, 2 de estas flotas que tienen un portaaviones cada una. Y estas flotas vienen con armamento nuclear y con armamento 200.000 misiles, creo que hay entre las dos, del tipo Tomahawk, y otros que alcanzan no solo a Irán, que es la potencia militar regional, sino también a Rusia. Y ese es el equilibrio que se está jugando en este momento, porque la entrada de estos barcos en la guerra llevaría todo a otro nivel. Estos barcos están allí para contener a Irán, no para seguir martirizando a la población palestina. Si Irán entrase en la guerra y entramos en este juego de especulaciones geopolíticas, ya esto es guerra mundial sin duda alguna, puesto que Irán tiene un poder de fuego ya de otro nivel, ya más cercano al de Rusia, y capaz de destruir prácticamente todo Israel. Pero Israel tiene bombas atómicas, que por primera vez Turquía el otro día, el sábado, se atrevió a denunciar y a decir que la Organización de Energía Atómica debiese investigar el arsenal atómico de Israel, que nunca lo ha declarado, que nunca lo ha reconocido. Y por otro lado están los pueblos del mundo. Estas manifestaciones que hay en todo el planeta han presionado a los gobiernos para que por lo menos exijan un cese al fuego, pero mientras Estados Unidos no acepte este cese al fuego, yo creo que no va a ocurrir,
y por tanto el peligro de guerra es cada momento más cercano. Ahora, Alejandro, una consulta. ¿Cuál? Yo podría mostrar algún tipo de respuesta, pero ¿por qué Estados Unidos se moviliza con tanta rapidez en auxilio de este Estado israelí? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene Estados Unidos de darle un apoyo tan radical a Israel? ¿Por qué actúa tan enyuntado ambos? Bueno, yo creo que lo principal es tener una base segura en una zona cuyos pueblos le son hostiles por la historia de estos pueblos, la historia colonialista de todo el pueblo árabe. Y también porque aquí en la zona costera del Mediterráneo, en Gaza particularmente, pero también aquí en el sur del Líbano, hay importantes recursos gasíferos que son muy importantes, que se descubrieron hace relativamente poco tiempo, digamos unos 20 años, y que hubiesen sido la salvación de Palestina, pero que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ha impedido que los palestinos entren en acuerdos de explotación de estos yacimientos, y lo que está detrás es también el dominio de todo el Mediterráneo, que es la costa israelí. Y como te digo, en un ambiente hostil ellos tienen un país europeo, una colonia, que le es leal porque depende absolutamente. No es un país fuerte, como se cree, no es un país autárquico que pueda defenderse por sí solo. Israel depende absolutamente, tal como Ucrania, de los recursos, de las armas que le llegan desde fuera. Si no fuera por este apoyo que alcanza más o menos 4 mil millones de dólares anuales históricamente, es decir, tenemos 40 años o más de este tipo de ayuda que no es reembolsable, que no es un préstamo, es una donación anual de Estados Unidos a Israel, sin contar los negocios. Y la industria armamentística de Israel es sobre todo la represiva, es la que le da réditos en el mundo. Hay países todos los países, Chile por ejemplo, le compra mucho pertrecho de represivo al régimen sionista. Pero repito, como es un estado colonial, también hay una comunidad cultural. No olvidemos que el lobby sionista en Estados Unidos es muy potente, económicamente, políticamente, incluso chantajea a los candidatos, y es el que agita las guerras en el Medio Oriente, porque además todo esto le conviene a la industria de armamento, al complejo industrial militar. Y eso, si tú querías vincular con Ucrania, lo que está en juego, aquí cambiaron las cosas. Es decir, puede que Israel, con esta política de tierra arrasada, donde no crece nunca más el pasto al pasar, como los hunos, el mito este de Atila, si esto triunfa, no es una victoria política militar de trascendencia. Las ocupaciones sobre un pueblo que está enraizado en su tierra no terminan nunca por vencer, terminan siempre derrotadas. Esta es la historia de África, es la historia de América Latina, es la historia de todas las potencias coloniales. Entonces, si llegan a vencer, pero ya se produjo un quiebre de aquella seguridad. Israel era como una especie de paraíso donde podía ir cualquiera que no hubiese nacido ahí, porque su madre tenía ascendencia judía. Entonces, cualquier norteamericano, chileno, argentino, polaco, ruso, ucraniano puede irse para allá porque su mamá tiene un apellido judío. Pero los que nacieron ahí, los hijos de los que nacieron ahí, no pueden ir a la tierra de sus ancestros, donde están enterrados sus muertos. Esta situación colonial va a seguir generando rebeliones, pero esta seguridad que existía de vivir en un paraíso subsidiado absolutamente ya no existe. Hay más de 250.000 desplazados internos dentro de Israel. La zona esta cercana a donde estamos nosotros, del norte de la Palestina ocupada,
es una zona donde ya no está funcionando nada y los colonos que ocupaban allí asentamientos han dicho que ellos no regresan si no se destruye a Hezbollah. Y destruir a Hezbollah no es en este momento una posibilidad que tenga el ejército sionista. Puede de repente arrasar desde el aire, pero tampoco tendría un efecto militar, puesto que Hezbollah es un ejército que funciona bajo tierra, profundamente bajo tierra, y no es posible destruirlo con bombas como han hecho con los civiles en Gaza. Por cierto, tampoco han destruido la resistencia palestina en Gaza. Lo que han destruido son las viviendas, los hospitales, las escuelas, la vida civil, han matado niños, asesinado, pero no han destruido la resistencia que no está viviendo en esos edificios destruidos. Hugo. Sí, oye, Alejandro, un poquito para que, no sé, uno que conoce un poco los temas de guerra y de resistencia. Hay tantos pueblos en el mundo, los vietnamitas, que se enfrentaron nada menos que al imperio norteamericano. Y al francés. ¿Ah? Y al francés. Claro, por supuesto, y al francés, y al japonés también, creo, ¿no? Al japonés, sí. Entonces, pero ellos ahí tenían claridad que mientras no les quebranten la moral, ellos sabían que en algún momento iban a ganar. ¿Cómo está la voluntad de lucha de ese pueblo palestino con todo este exterminio terrible, criminal, genocida de estos sionistas? ¿Cómo está esta voluntad de seguir luchando por su autonomía, por su independencia, por su autodeterminación de parte del pueblo palestino? Bueno, ese pueblo palestino también es libanés, porque todo el mundo sabe aquí, esté de acuerdo o no con Hamas o con Hezbollah, todo el mundo está de acuerdo en que el Estado sionista lo que quiere es eliminar a estos pueblos y apropiarse de toda la zona del Asia Occidental, que se conoce como Medio Oriente. Y ese es el propósito de esta secta fanática sionista, que se guía por preceptos del Antiguo Testamento, que son preceptos escritos, nadie sabe por quién, es un mito del pueblo elegido. Y cuando tú trabajas con gente que se cree pueblo elegido, estás en peligro. Lo hemos vivido en muchas ocasiones en todo el mundo. Los nazis también eran el pueblo elegido por otros mitos, otra mitología. Y esta supremacía igual es minoritaria, pero como los pueblos saben que los quieren eliminar, la resistencia no se puede terminar. Una persona de Hezbollah me decía, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando uno piensa en los guerrilleros de Hezbollah, que es un ejército que, por cierto, es uno de los artífices de la derrota del ISIS, del Daesh en Siria, uno piensa en una fuerza militar, en un ejército, pero en realidad cualquiera puede ser parte de este ejército. Gente que uno no sospecha, empresarios, trabajadores, profesionales, gente que, como yo lo viví también en el Donbass. Fíjate que en el Donbass la trinchera, la frontera, cuando yo llegué en marzo de 2022, uno se podía ir en micro a la frontera. O sea, tú tomabas una micro, caminabas 1 kilómetro y llegabas a las trincheras. No era muy fácil porque había que convencerlos de que te dejen pasar, pero así era. Entonces había gente ahí que combatió a los nazis ucranianos durante 8 años, pero que a veces iban en su auto a combatir y después volvían a dormir a su casa. Eso también ocurre aquí en el sur del Líbano. Y por tanto todo el mundo es parte, y eso es por eso que el Estado sionista, los líderes sionistas han dicho que no hay nadie inocente en la población palestina, porque la población palestina es lo único que los defienden y se dan cuenta que los están masacrando de todas maneras. Fíjate, la OLP, Al-Fatah, la organización de Yasser Arafat, renunció a la lucha armada en 1993, aceptó estos acuerdos de Oslo que dividían el territorio